Continuando con el tema las heridas del crucificado, vamos a hablar ahora de las manos traspasadas, la inseguridad que domina. La herida en las manos expresa una vida ausente de protección, cuidado y cobertura. Estas son las personas que han sufrido en las manos de sus padres, de familiares, que han sido tratados con violencia simplemente porque eran débiles, porque eran pequeños. Casi siempre las personas que hieren con sus manos lo hacen porque son muy exigentes, porque tienen expectativas irreales que cuando no son satisfechas golpean, dejando a sus víctimas incapacitadas e inseguras. En primer lugar, los heridos en las manos son controlados por el miedo y la ansiedad. Hay hombres que no pueden cumplir con tareas simples en sus trabajos porque vienen de hogares donde eran castigados físicamente cuando no cumplían con las tareas sencillas del hogar, provocando que cada vez que sus jefes les demandan que cumplan con sus responsabilidades, la ansiedad los domine y se paralicen en su trabajo. He conocido a personas que no han podido progresar en sus compañías, subiendo a posiciones de más influencia, mejor remunerados, porque desechan la posibilidad de intentarlo, por la ansiedad que les provoca tener que enfrentarse a nuevos desafíos, a responsabilidades mayores. No pueden progresar debido al malestar que les causa pensar que tendrán que aprender otras funciones, conocer a nuevas personas, mudarse de piso, de planta o producir más resultados. En segundo lugar, los heridos en las manos se sienten amenazados. Sienten que no tienen control de sus vidas. Sufrieron bajo el control de padres y familiares que los dominaron de tal manera que nunca aprendieron a ser dueños de sus propias decisiones. Proverbios 25:28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La Biblia describe a la persona que se siente amenazada sin el control de su vida como a una ciudad derribada y sin muro. ¿Cuántos se sienten vulnerables porque vivieron en un hogar con un padre borracho que los golpeaba cuando llegaba de noche? Razón por la cual tantas personas inseguras no quieren tener hijos. ¿Cuántos se sienten siempre amenazados porque no saben lo que es sentir el calor, la protección y la seguridad de un hogar sano? Motivo suficiente para comprender por qué hay tantas personas que no pueden formar un hogar saludable, amoroso y seguro para sus hijos. ¿Cuántas mujeres se sienten amenazadas ante cualquier varón que se les acerca porque tuvieron un padre que abusó de ellas en la oscuridad de la noche en su propio dormitorio? Por eso hay tantas mujeres que no pueden disfrutar de la intimidad con su esposo. En tercer lugar, los heridos en las manos tienden a controlar a los que están a su alrededor. Aquellos que son dominados por la inseguridad sienten que necesitan controlar las situaciones en su vida. Lo hacen manipulando las emociones de los que le rodean, usando la ira con el propósito de intimidar, logrando así lo que desean. Otros usan la imagen de víctima para hacer sentir a los demás avergonzados. Están también los que usan la antipatía, haciéndose desagradables para alejar a los que se le acercan. Los heridos en las manos necesitan controlar todas las situaciones a su alrededor para no sentir que han perdido el control. En cuarto lugar, los heridos en las manos necesitan levantar otros muros. Cuando la Biblia dice que el que no tiene control es como una ciudad sin muros, es porque estos heridos levantan otros muros para sentirse protegidos y con control. Algunos edifican muros de consolación, un vallado que los hace sentir cómodos y satisfechos. Son personas heridas que encuentran consolación y alivio en el sexo, en las drogas, en la bebida, en la gula, al estar con lo último de la moda o al obtener bienes como automóviles y propiedades. Pero a través de esos muros o vallados también aprenden a controlar a otros, usando esos comportamientos para sentirse protegidos, satisfechos y aceptados. Seguidamente veremos que los
heridos en las manos son volubles e impulsivos. Aquellos que viven con personas inseguras saben que cualquier crisis puede causar una explosión de enojo. La inseguridad provoca que situaciones que no tienen mayor importancia amenacen la seguridad y el bienestar. Y cuando estos heridos se sienten amenazados, levantan una pared de ira para mantener a los que lo rodean aislados. Esa clase de explosión de ira es distinta a la que produce el rechazo. Este incita a una ira constante, pero la inseguridad expresa una ira que no se puede anticipar, no predecible, es sorpresiva y repentina. Esta ira volátil se ve en personas que han sido maltratadas. Cuando las experiencias diarias traen a la memoria aquellos abusos, las heridas en las manos pierden los estribos. Esto lo vemos en personas que han sido violadas sexualmente. De manera que cuando a alguien se le acerca, se sienten como arrinconados, resisten y hasta responden con violencia. Estas reacciones volátiles están basadas en sentimientos de frustración. Tratan de alejar esas memorias, ignorarlas, pero no pueden porque sus manos están heridas por el abuso y la violencia. Los heridos en las manos son defensivos y desconfiados. Estos heridos sienten que deben defenderse de cualquier amenaza física o verbal. Una de sus características es que no soportan perder un argumento, una discusión. Siempre deben vencer, aún logrando avergonzar a los que están presentando otro punto de vista. Los heridos en las manos son personas muy desconfiadas, es decir, que no permitirán el acceso a otros a su vida, pensamientos, emociones y planes. La inseguridad en sus vidas no les permitirá el acceso a nadie en su mundo. Finalmente, los heridos en las manos sienten que todo el mundo es su enemigo. Estos heridos se sienten sin la resistencia para tomar el dominio de sus vidas. Aunque la herida haya sido hecha en la infancia o en los años de su juventud o aún en la madurez, si algo trae a la memoria esas experiencias dolorosas, el herido en las manos se siente incapaz, débil y víctima. Su actitud es estar constantemente en guardia, protegiéndose de cualquier persona o experiencia que le pueda hacer sentir inseguro y desprotegido. En cuanto a los pies traspasados, representan el temor que paraliza. El temor es un sentimiento que nos asedia constantemente, provocando profundos deseos de escapar, de esconderse y desaparecer de la faz de la tierra, bajo una gran sensación de soledad con la que nadie puede ayudarnos. Cuando vivimos influenciados por el temor, vivimos escapando de situaciones para evitarlas. Adán hizo exactamente eso. Génesis 3:10 dice así: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El temor puede destruirnos y paralizar nuestro crecimiento y progreso en todo aspecto de nuestras vidas. El temor paraliza. Alguien que es herido en los pies no puede progresar, no puede conquistar, no puede crecer. Esa sensación nos espera en las puertas de toda nueva experiencia en la vida. Por temor, Israel no entró en la tierra prometida. Cuando algo nuevo que no nos es familiar se presenta, el temor nos asalta. Esto es temor a lo desconocido, fundamentado en la sensación de que Dios no estaría allí para protegernos o respaldarnos. Eso es lo que sintió el pueblo de Israel al ver a los gigantes en la tierra a poseer. Dudaron de que Dios interviniera en el asunto y el temor los paralizó. El temor es la emoción más antigua en la Biblia. La primera manifestación de este sentir se produjo cuando Adán entendió que por su desobediencia debía enfrentar la vida sin Dios y sin la presencia de su Creador. La convicción de que su rebelión le traería consecuencias provocó en Adán más temor. La Biblia describe este sentimiento como el temor a estar desnudo, es decir, separados de Dios. Adán emprendería un nuevo tiempo sin la cercanía fraternal de su Padre Dios. La seguridad, la libertad y la vida plena que vivió cuando era uno con su Creador se opacó ante el temor de su separación del gran Rey.
vemos que los heridos en los pies están amedrentados. Estar amedrentado no es simplemente tener temor. Estar amedrentado es estar controlado y dominado por el temor. Cuando sucede algo, toda nuestra vida es afectada, desde la manera en que nos vestimos, cómo pensamos, lo que comemos, dónde vivimos y cómo hablamos. El dominado por el temor puede estar aprisionado en su casa o puede escaparse para vivir en un monte alejado de todos. Estar amedrentados es vivir con el constante temor de que un desastre está por suceder. Es vivir con el temor de que las bacterias nos infectarán, que en la correspondencia diaria vendrá una mala noticia, que cualquier dolor en el cuerpo es una enfermedad de muerte. Estar bajo ese tormentoso sentir es vivir esperando ser castigados con dolores y circunstancias negativas. En segundo lugar, los heridos en los pies se sienten solos. Cuando mi hijo era pequeño, no le gustaba que apagara las luces de su dormitorio. Me decía que le tenía miedo a la oscuridad. Pero mientras yo estaba en el dormitorio con él, las luces podían estar apagadas. Él no le tenía miedo a la oscuridad. Temía estar solo en un cuarto oscuro. El que tiene miedo a las circunstancias no tiene temor de ellas, sí a la soledad, a atravesar experiencias de la vida solo, sin alguien que lo acompañe. En tercer lugar, los heridos en los pies están paralizados por los nervios. Este es un temor que nos inmoviliza. Cada uno de nosotros hemos tenido experiencias en las que el temor nos ha hecho olvidar hasta de cuál es nuestro nombre, de dónde venimos y para qué estamos en ciertos lugares. Por temor, olvidamos qué decir cuando estamos parados delante de un grupo de personas, o somos petrificados cuando estamos delante de alguien importante. El que está herido en los pies siempre está controlado por ese temor paralizador, el que le impide relacionarse con su prójimo, mostrar sus emociones y hasta le hace imposible abrir su corazón a los demás. Finalmente, los heridos en los pies son indecisos. Esta herida origina que caminemos por la vida con temor de tomar decisiones importantes. La raíz de este comportamiento es el miedo a cometer un error, transformándonos en indecisos para entablar nuevas amistades o relaciones con miembros del sexo opuesto. El temor no es hacia las amistades o a otras personas, sino que la indecisión se basa en el temor a ser herido por otros, a desilusionarnos si esas relaciones no cumplen con nuestras expectativas. Esas heridas no nos permiten progresar, sea en áreas emocionales o espirituales, provocando el detenimiento del crecimiento en nuestras vidas. En estos últimos años, el Espíritu Santo ha estado manifestándose en maneras nunca antes vistas y he podido comprobar cómo este sentimiento destructivo se ha manifestado aún en cristianos maduros, al rechazar las maravillosas bendiciones de Dios por temor a equivocarse al aceptar algo nuevo o desconocido. Hasta aquí, por hoy, en la consideración de estas heridas del crucificado que reflejan también las heridas que los seres humanos estamos sufriendo. Y recordemos que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Que el Señor nos bendiga.